Bienvenidos chicos, nos encontramos ya en la tercera unidad en la cual seguimos estudiando el siglo XVII. Esta unidad la dedicaremos al estudio de tres monarquías específicas, la monarquía francesa, luego la inglesa y finalmente la alemana, la cual está relacionada con la Guerra de los 30 años. Como proyecto para esta unidad elaboraremos un periódico histórico, es decir, vamos a imaginar que estamos a fines del siglo XVII y así como hay recuentos de a fin de año, ¿no?, de los hechos más claves que se han dado a lo largo de la historia del Perú, en este caso nosotros imaginaremos que estamos en Europa y haremos un recuento de los hechos claves del siglo XVII. Por ello nos convertiremos en una imprenta del siglo XVII. Ya saben que para trabajar nuestro proyecto emplearemos presentaciones Google y será trabajo colaborativo, pero también habrá trabajo y calificación individual, así que muy atentos. Pues bien, en la primera página ya encontraremos la imagen referencial, la portada y pues el tema que vamos a abordar del siglo XVII. En esta el segundo slide o segunda página de diapositivas veremos el proceso que vamos a seguir para elaborar nuestro periódico. Este es un proceso orientado más al aspecto cognitivo, es decir, a las habilidades de pensamiento que vamos a poner en movimiento para desarrollar el proyecto, mas no quiere decir que cada semana hagamos un paso. ¿Qué es lo que necesitamos para llegar a elaborar nuestros artículos que formarán parte del periódico histórico? Pues primero debemos seleccionar hechos claves. Recordemos que una de las características de la historia es la selección de hechos claves. Solo tomaremos aquellos hechos que nos ayuden a comprender mejor este periodo histórico. Sobre estos hechos luego investigaremos. Este será el paso 2. Al investigar recordemos usar fuentes de la mejor calidad posible. No solo Wikipedia. Recuerde que en Wikipedia cualquiera escribe y no necesariamente lo que escribe es cierto. En el tercer paso organizaremos nuestras ideas. Además organizaremos las producciones que hará cada miembro del equipo y que en conjunto formarán el periódico histórico del equipo, puesto que cada equipo elaborará un periódico histórico. En el siguiente paso iremos a hacer la comparación. Vamos a redactar la noticia y vamos a comparar nuestra noticia con los criterios que a continuación te presentaré. Finalmente, la redacción final, la redacción de nuestra noticia con todos los elementos, teniendo en cuenta la estructura de una noticia, teniendo en cuenta los hechos históricos y una postura crítica. Todas las noticias van a formar parte de un periódico, es decir, cada miembro del equipo va a elaborar una o dos noticias y estas noticias formarán parte de la plantilla de periódico del equipo. Es importante recordar que estamos elaborando un texto histórico y que a la vez estamos elaborando una noticia, así que debemos recordar los elementos de ambos, tanto del texto histórico como de la noticia. Deben de leer con mucho cuidado el cuadrito amarillo que observamos aquí y las recomendaciones que encontramos acá. ¿Cómo sabes tú que tu producto, que tu artículo periodístico ambientado en el siglo XVII está bien elaborado? Para eso, en la página 3 o en el slide 3, encontraremos esta pequeña lista de cotejo. Te recomiendo que la leas antes de elaborar tu artículo y después de haber elaborado el artículo, para que confirmes que tu redacción cumple con todos los criterios que aquí se indican. En las siguientes páginas siempre encontraremos lo que es la organización de los equipos y luego tenemos ya el trabajo semanal. El producto final serán los artículos que forman parte del periódico histórico, pero cada semana elaboraremos una pizarra de trabajo en aula. Para esta pizarra de trabajo ya saben que participan todos los estudiantes dentro de sus equipos. Cada equipo tiene su propia reunión en Meet y recordemos las normas de trabajo. Luego ingresan a sus equipos, coordinan quién comparte pantalla, quiénes tienen comunicación micro, quiénes tienen comunicación en chat y se organizan para resolver las preguntas. Siempre se recomienda escribir las respuestas primero en el chat y después del consenso de todo el equipo recién se pasan a la pizarra. Esta es la pizarra de la primera semana. La segunda semana tendrán una pizarra en este mismo archivo y la tercera semana una última pizarra en este mismo archivo. Las noticias, como les decía, forman parte de un periódico. Este periódico ya se encuentra aquí en plantilla. Esta plantilla es la que yo les entrego, pero el equipo puede organizarse y realizar su propia plantilla con su propio estilo, recordando que debe estar ambientado en el siglo XVII. Lo primero que debe hacer el equipo
es tener en cuenta cuántas páginas están dando de plantilla de su periódico. Entonces tenemos 1, 3, 5, 6 páginas en total. Esas 6 páginas son la guía general. ¿El equipo puede elaborar noticias que demanden más páginas? Claro que sí. Lo que haría es duplicar una de estas páginas, uno de los slides, para tener más páginas de esa manera. Una vez que el equipo reconoce esa plantilla, debe de identificar el nombre del periódico. Sean muy creativos, recuerden que ese nombre debe ir ambientado al contexto histórico del siglo XVII. También debe tener en cuenta que el periódico contiene 7 noticias generales que deben de elaborar. Además de las 7 noticias generales, una entrevista a un personaje histórico, una crónica de batalla, de la que crean más importante, o puede ser crónica de la guerra completa, puesto que vamos a ver que también se dan guerras, una página de sociales a donde identificarán a los personajes más influyentes de la época, una noticia de sociales, una noticia de ciencia y una noticia de arte. Ustedes pueden hacer los cambios en cuanto a las noticias. ¿Esto qué quiere decir? Puedo hacer 2 noticias de ciencia, 2 noticias de arte, depende de ustedes, pero la idea es que abarquen todo este diferente tipo de noticias en el periódico. Esta página es completamente editable, como podemos ver. Ustedes pueden hacer los cambios que crean más convenientes e incluso cambiar el formato del diario. Entonces aquí está el resto de páginas. Esta es la página de sociales, la que viene es la página de sociales, a donde vamos a ver los espacios para los personajes destacados y la contraportada. Ustedes pueden elegir también aumentar juegos, aumentar como publicidad de la época, caricaturas. Esto depende de ustedes. La recomendación sí es ceñirse a los hechos históricos, no dejarnos llevar por la ficción. Y las imágenes que usemos que sean pinturas o fuentes gráficas de la época. No podemos usar una fotografía actual, puesto que nuestro periódico está ambientado en el siglo XVII. Así que a tener en cuenta. Este de aquí es un ejemplo que podemos ver de un diario histórico. La diferencia es que está ambientado en los finales de la cultura sicam. Si nos damos cuenta, desde el mismo nombre del diario se entiende el contexto político y social al indicar, ¿no?, el oráculo de Yapayek y luego al servicio de Yapek, ¿no? Esto de aquí es muy importante porque ya desde el título nos está dando un mensaje sobre el pensar de la época. Luego encontramos 2 noticias, esta es solo una página, hay más páginas y en ellas se desarrollan más noticias, todas las que tendríamos en este lado. Y como podemos ver aquí, ¿no?, continúan las obras y nos habla de la visita a Huaca Tucumé, que fue construida. El complejo de Tucumé fue construido a finales de la cultura sicam. Entonces debemos de tener muy claro esto. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tomó un hecho histórico confirmado, que es la construcción de las pirámides de Tucumé, y lo convierte en una noticia como si se estuviera dando en este momento, ¿no? Continúa las obras. En esta otra tenemos el tema de los tributos. Sabemos bien que en las culturas del antiguo Perú el tributo era muy importante, se realizaba mediante el trabajo de las comunidades. Y aquí nos habla, ¿no?, de la importancia social del pago del tributo para la cultura, una forma de hacer entender al pueblo la responsabilidad que tiene de satisfacer a las autoridades y a los dioses mediante justamente lo que es el pago de tributos. Lo que interesa de esto es que comprendamos la mentalidad de la época, el contexto histórico de la época, y lo podemos demostrar mediante la redacción de los diarios históricos.